decir el calendario profético, etcétera. Pero hasta ahí llega nuestra religiosidad. La propuesta que Jesús hizo es mucho más amplia, más divina, más humana. La propuesta de Jesús tiene más que ver con el hacer que con el saber. Jesús vino a mostrarnos a nosotros una vivencia religiosa que nos manda a hacer. El método de instrucción de Jesús, él se centra más en la práctica, menos en el conocimiento teórico. No es que no tengamos conocimiento, sino que practiquemos aquello que nosotros conocemos. No se trata ni siquiera de memorizar pequeñas porciones de la Biblia, sino de hacer lo que dice la Biblia. ¿Qué nos decía Jesús? Ama a tus enemigos, al que te pida dale, ayuda al necesitado, haz el bien a todos, no juzgues, ama a Dios, ama a tu prójimo y comparte todo lo que tiene con los pobres. Si todas esas declaraciones están en Lucas en el capítulo 6, ahí pueden encontrarlas si la quieren leer. Entonces, ¿qué Jesús no nos mandaba a decir? Apréndete esto, apréndete aquello, apréndete lo otro. Jesús nos mandaba a hacer, acción. Eso es lo que Jesús quería. Pero para nosotros que somos seres con tendencia al mal, es más fácil seguir un principio bíblico que hacer lo que Jesús pide. Sin embargo, nosotros en la Biblia podemos encontrar un ejemplo concreto de alguien que sí hizo lo que Jesús pedía. Y está precisamente en la parábola del buen samaritano. Todo comenzó cuando un maestro de la ley, un escriba, se presentó ante Jesús. Él quería probar la sabiduría de Jesús. Y este escriba, los escribas eran los que se encargaban de copiar, de escribir y de conservar los manuscritos que hoy forman lo que llamamos el Antiguo Testamento. Imagínense ustedes si esta persona tenía conocimiento de lo que hablaba la palabra. Nadie conocía mejor que él, los escribas, todo el contenido de los escritos sagrados. Y esto los ponía a ellos en una posición privilegiada en lo que tiene que ver con el ámbito judío religioso, ¿no? Un escriba era una autoridad, un maestro de la ley. Pero nosotros vemos que este maestro acude a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús no le da una respuesta concreta, sino que le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El escriba, desde luego, podía contestar esto y Jesús lo sabía, que él sabía esto. Y el escriba de una vez le respondió, se explayó en decirle: bueno, todo aquel que quiera heredar la vida eterna solamente tiene que amar a Dios y a su prójimo. Y Jesús le responde: bien has dicho, haz esto y vivirás. Porque parece ser que a este escriba lo que le faltaba era no conocer, sino hacer y cumplir lo que decía la ley. Pero la cosa no quedó ahí. El escriba siguió insistiendo, trató de llevar el debate mucho más lejos y planteó otra pregunta basada en su propia respuesta. Y le dice al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Jesús tampoco le responde, sino que Jesús entonces le narra una parábola. Es raro, ¿verdad?, que este escriba, que dice conocer a Dios, a quien no ve, no conozca a su prójimo, a quien ve. ¿Podría estar pasándonos a nosotros esto? Que decimos conocer a un Dios que no vemos,
pero que no conocemos a nuestro prójimo, que está diariamente con nosotros. Déjeme decirle que para un fariseo, prójimo era otro fariseo. Para los esenios, que eran también un grupo religioso de esa época, los herejes, los idólatras y los degenerados no eran prójimos. Y ellos decían que había que echarlo en una fosa y que de allí nadie debía sacarlo. Habían también algunos sacerdotes que decían que su prójimo no podía ser los impíos. Prójimo es el que es como yo. ¿Ven? Entonces, Jesús empieza a contarle a este maestro de la ley la parábola del buen samaritano. Y cuando termina le pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el escriba le responde, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dice, pues ve y haz tú lo mismo. Todo parece indicar que este hombre precisaba vivir y practicar todo lo que había aprendido en estos escritos sagrados. Vamos a echarle un vistazo entonces a los personajes de esta parábola. Veamos. Primeramente encontramos un hombre sin nombre, sin rostro, o sea, sin nacionalidad, sin color, sin raza. Un hombre que puede ser cualquiera de nosotros. Un hombre que quedó tirado en el camino de la vida. La tragedia de este hombre es universal. Lo que le pasó a él puede pasarle a hombre, a mujer, a negro, a blanco, a rico, a pobre, a cualquiera le puede pasar. Este hombre estuvo expuesto a la compasión de otro humano, como cualquiera de nosotros puede estar expuesto a la compasión de otro ser humano. Ese hombre somos todos. Ahora, Jesús trae otra persona al escenario, un sacerdote y un levita. Estos eran encumbrados personajes del estamento religioso de Israel. Un sacerdote y un levita representan al sector más consagrado de la religión judía. Estos acababan de trabajar en la, vamos a decir, en la purificación de cientos de personas que habían estado en el templo llevando su sacrificio. Pero ahora se encuentran con un hombre ensangrentado. ¿Estará vivo o estará muerto? ¿Será judío o será gentil? ¿Es católico o es adventista? Mejor no averiguarlo. Quizás ambos personajes se dijeron a sí mismos, mejor hagamos la idea de que está muerto. ¿Por qué ellos querían hacer la idea de que está muerto? Porque en Levítico 21:1 dice que el sacerdote no debe contaminarse con un muerto. Pero también en Levítico 19:18 señala, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué era más fácil para estos dos personajes? Ellos tenían que decidir una de dos cosas, o el versículo 19 o el 21. Y más fácil para ellos era seguir un precepto religioso que amar al prójimo. Así que, en nombre de la santa ley de Dios, escogieron no contaminarse y siguieron de largo. Pero lamentablemente para ellos, este hombre no estaba muerto, por tanto no existía la posibilidad de que se contaminaran. Ellos estaban tan ocupados en los negocios de la religión que habían perdido de vista verdaderamente el sentido de lo que significa ser servidores de Dios.
Las personas que estaban escuchando la parábola allí alrededor de Jesús estaban indignados por la actitud de estas dos personas, el sacerdote y del levita. ¿Cómo es posible que pasen de largo y dejen caído allí a una persona y que no se detengan para ayudar? Ellos, bueno, pero vamos a esperar a ver. Ellos estaban suponiendo que el próximo personaje que Jesús iba a poner en el escenario sería un judío laico. Bueno, pero lamentablemente dice que Jesús sacudió la mente de ellos cuando mencionó la palabra del próximo personaje que apareció en escena, que fue un samaritano. Wow, me imagino que los apóstoles, los discípulos, perdón, estarían atónitos, porque ¿qué había pasado en el capítulo anterior, en el 9 de Lucas? La parábola está en el capítulo 10 de Lucas. ¿Qué había pasado en el 9? Que los discípulos habían pedido, se oye, sí, los discípulos y habían dicho a Jesús, cuando fueron por la aldea de los samaritanos para quedar allí, para preparar allí, que ellos no quisieron recibirlo, le dijeron, Señor, ¿quiere que pidamos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Oigan, qué cariño para los samaritanos. Los samaritanos eran considerados herejes. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y eso era un asunto que todo el mundo lo conocía. Eso era memorable. Durante siglos ese odio existía entre ellos. Recordemos el encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo. ¿Qué le dijo ella? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Sabiendo que los judíos y los samaritanos no se tratan. No se trataban, todo el mundo sabía eso, que judíos y samaritanos no se tratan, no se llevan. Los oyentes allí me imagino que estarían pensando, bueno, ok, entró un samaritano en la escena, hará lo mismo que el levita y que el sacerdote, seguirá de largo. Pero no, cuando Jesús dijo que este hombre tuvo compasión del caído, ellos se quedaron, oye, pero esto no puede ser, esto no puede ser. Es paradójico, ¿verdad? Que el hereje sea el que realmente se detuviera a ayudar allí al caído, un hombre que él no sabe ni quién era. Él no sabía quién era. No se puso a hacer juicio sobre los ladrones. Tampoco juzgó al levita ni al sacerdote. Y tampoco se puso a pensar, bueno, este lo merecía, porque no sé, muchas veces uno está pensando, a este le pasa eso, pero es que lo merece, porque qué tremendo, porque tal cosa. No, él no juzgó, sino que el samaritano cumplió los requerimientos de la ley. Al terminar su relato, Jesús le preguntó al maestro de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este ni siquiera se atrevió a pronunciar el nombre del samaritano, sino que dijo, el que tuvo compasión de él, el que tuvo misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ve, aprende del hereje, ve, aprende del impío, aprende del inculto, aprende del samaritano. ¿Saben una cosa? Esta parábola que Jesús contó no era una escena imaginaria. Dice que el levita y el sacerdote que habían pasado de largo frente a este herido se encontraban allí en la multitud cuando Jesús estaba contando la parábola. Eso lo dice la hermana Juan en El deseado de toda la gente, en el capítulo 54, en la página 471. Y en ese mismo libro, ya en la página 469, la hermana Juan dice, refiriéndose a la historia del buen samaritano, dice, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Y en la página 475 dice, y cualquiera que deja de manifestar este amor, viola la ley que profesa
reverenciar. En verdad, el samaritano actuó como un discípulo de Cristo. Él fue quien trató al golpeado de la forma en que lo hizo, demostrando ser un embajador de la gracia divina, como si ya conociera las enseñanzas de Jesús. No emitió juicio y no se atrevió a juzgar. Pero la acción del samaritano no es una simple acción. Tenemos que verla como una acción mucho más allá, porque él pudo detenerse y curar un poco las heridas de esta persona y pensar, bueno, está tan malogrado que no va a poder aguantar el viaje, no me lo voy a llevar, no aguantará ese viaje, él se me morirá en el camino, mejor lo dejo aquí. E irse conforme, he hecho algo por él, e irse conforme consigo mismo. Pero no fue así. Dice que el samaritano fue movido a misericordia. La misericordia es algo que te mueve todo el interior, todo tu ser. Por eso el samaritano tomó al herido, lo curó, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar seguro. Allí lo cuidó hasta que vio que estaba fuera de peligro y luego entonces se decidió a seguir su camino. Pero antes hizo provisión para él. Le dio 2 denarios al hombre de la posada para los gastos de él. O sea que este samaritano, su misericordia no estuvo vacía, estuvo acompañada de un desprendimiento financiero y 2 denarios servían en ese entonces para darle posada a este hombre por 15 días o hasta un mes. Fíjense eso. Nosotros vivimos en un mundo que está cargado, que está lleno, que está repleto de necesidades. Y no podemos tener misericordia con los demás mientras tenemos egoísmo, mientras queremos guardar para nosotros los bienes materiales. No podemos pretender dar ofrendas espirituales y cerrar nuestra mano. Eso no podemos hacerlo. Ser un buen samaritano, un buen creyente, conlleva usar de nuestros recursos para aliviar el dolor ajeno que también es el nuestro. Es imposible vivir la misericordia que promueve el cristianismo y al mismo tiempo nosotros desentendernos en cuanto a lo que tiene que ver con lo material. No se puede ser egoísta. ¿Qué nos dice a nosotros Santiago 2, del 15 al 16? Quiero que alguien lo lea para que se me despierten. Santiago 2, 15 y 16, ¿qué nos dice? Dos, 15, de los versículos 15 y 16. Y si el hermano o la hermana están desnudos, tienen necesidad de un mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y asaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovechará? Exacto. O sea, esto se refiere al creyente que dice tener fe y que cuando encuentra a una persona en necesidad le dice, oh, calentaos, saciaos, vayan en paz, coman todo lo que quieran, sí, vayan, pero no le dan los bienes que necesitan ellos para hacer frente a su necesidad. ¿De qué le sirve? ¿De qué le aprovecha? Usar nuestros recursos para el bien de otro no es opcional, es un mandato. Tú demuestras tu fe de esta forma. Eso dice que es parte esencial de la fe. El buen uso del dinero va a sacar a relucir el lado compasivo de cada uno de nosotros. Tú te darás cuenta de tu lado compasivo. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando la salvación llegó a su casa, cuando tuvo el Señor misericordia con él? ¿Qué dijo Zaqueo? Lucas 19:8, que alguien lo lea también.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo todo con el cuatro. Cuadruplicado, perfecto. Oye, a lo primero que Zaqueo atendió fue a ocuparse de los pobres. Dice la hermana Juan, comentando esta declaración de Zaqueo, dice: la primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión hacia el pobre y doliente. En el mismo deseado de toda la gente, dice ella eso. Dios espera que nosotros demos por amor, por misericordia, porque la compasión divina haya tocado nuestro corazón. El samaritano demostró que era un verdadero discípulo de Jesús. No solo conocía lo que era correcto, sino que también lo hacía. Nos enseña que la verdadera perfección de carácter radica en mostrarse cercano y misericordioso, en ser prójimo de la gente que está en necesidad. Al hacerse visible para un herido junto al camino, demostró que conocía al Dios invisible. Si nosotros queremos aprender las enseñanzas de Jesús, fijémonos en el samaritano. No cerremos los ojos ante el dolor del que está en nuestro camino. Tenemos que hacer nuestra pregunta: ¿qué soy? ¿Levita, sacerdote o samaritano? Nuestras prioridades nos definen lo que es valioso para nuestro corazón. Eso es lo que nos ubica en uno de estos tres grupos. ¿Qué prioridad usted tiene? Y también la forma en que uso mis recursos me define también qué soy. Así que nosotros como iglesia y como individuos tenemos que entender que no hay nada más importante que tratar con amor a nuestros semejantes. Un amor que se manifiesta a través de actos de misericordia. Dios quiere que nuestra prioridad no se centre en nosotros mismos, que no seamos egoístas, sino que se centre en el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es toda la familia humana. No es solo mi vecino, mi hermano, mi familia, mi compañero de la iglesia. Es toda la familia humana. Cualquiera que esté en necesidad, ese es mi prójimo. Y es mi deber mostrar mi fe ayudando a esa persona. Nuestro mayor ejemplo de compasión hacia el prójimo fue Jesús. Jesús tuvo compasión cuando vio a la gente desamparada, sin rumbo en la vida, y se dedicó a orientarlas y a darle un sentido a su existencia. Eso está en Mateo 9:36. Jesús tuvo compasión de los enfermos y se dedicó a curarlos. Eso está en Mateo 14:14. Jesús tuvo compasión de la gente que no tenía comida y multiplicó panes y peces para saciar su hambre física. Mateo 15:32. Jesús tuvo compasión del leproso y por eso extendió su mano y lo sanó. Marcos 1:41. Jesús tuvo compasión de los ciegos, por eso tocó sus ojos y les devolvió la vista. Mateo 20:34. Jesús tuvo compasión de la viuda de Naín, por eso resucitó a su hijo muerto. Lucas 7:13. En fin, Jesús vino a esta tierra porque tuvo compasión de ti y de mí, y para enseñarnos a tener compasión de nuestro prójimo. Ahora nos toca a nosotros poner en práctica el mandato de Jesús que está en Lucas 6:36. ¿Qué nos dice Lucas 6:36? Yo lo tengo aquí, pero quiero que ustedes lo lean. Después misericordiosos, porque también nuestro Padre es misericordioso. Muy bien. Nos manda el Señor a ser misericordioso. Tenemos que hacer una revisión en nuestra vida. Quizás, yo digo quizás, ¿verdad? Que pueda resultar que en este país no sea tan fácil ver la necesidad del otro, porque la gente no se anda relacionando tanto, ni encontramos quizás personas que anden solicitando ayuda, pidiendo y esas cosas. En los países como el mío, sí nosotros podemos ver muy claramente la necesidad, porque también somos más
más dados a frecuentarnos, nos frecuentamos. Yo aquí no sé, bueno, yo sé dónde vive Patricia, sí, yo sé dónde vive Patricia. Después no sé dónde vive, y dónde vive Uber. Y, y, y Lu, pero después, también donde vive Maritza, pero después creo que no sé dónde vive ningún otro. Allá en mi país no se frecuenta mucho, se visita mucho como iglesia, andamos por los hogares, que si las damas, que si el grupo de oración, que si los ancianos tienen que visitar, el pastor tiene que visitar, y así sucesivamente. Y es más fácil uno darse cuenta, hasta en los hermanos, quién está en necesidad, y de los vecinos, y de los compañeros de escuela, porque tú te das cuenta, su uniforme que ya está desgastado. Aquí no se usa uniforme, aquí la gente anda como quiere, ¿verdad? Entonces quizás tú como estudiante no te puedes dar cuenta si tu compañero de clase está atravesando su familia por una situación económica difícil, ¿ves? Pero allá sí. Entonces, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que detenernos a ver si realmente nuestra fe la estamos llevando a la práctica. Es verdad que no es por obra que nos salvamos, pero la fe sin obra es muerta. Entonces, nosotros debemos llevar a cabo eso como iglesia y como individuo. O sea, no solamente sentarnos a esperar que la iglesia trace un plan para ayudar a algunos necesitados. Yo, como cristiana, tengo que hacerlo también. Quiero terminar con esta cita que se encuentra en Testimonio para la Iglesia en el tomo 3, la página 516. Dice la hermana White: si profesamos la verdadera religión de la Biblia, sentiremos que tenemos con Cristo una deuda de amor, bondad e interés en favor de sus hermanos. Y no podemos menos que evidenciar nuestra gratitud por el amor inmensurable que nos mostró mientras éramos pecadores indignos de su gracia, teniendo un profundo interés y un amor desinteresado por aquellos que son nuestros hermanos y que son menos afortunados que nosotros. Fin de la cita. Ahora nos toca a nosotros actuar como Jesús nos enseñó en la parábola, como buenos samaritanos. Que Dios les bendiga, hermanos.